soy Sujeto Cero y hoy vamos a adentrarnos en uno de los mayores enigmas del siglo XX. Un misterio que mezcla alta política, intereses corporativos, la crudeza de la Guerra Fría y un accidente de aviación que a día de hoy sigue oliendo a asesinato selectivo. Hoy vamos a desgranar la vida, los enemigos y sobre todo la extraña muerte de Dag Hammarskjöld, el hombre que intentó pacificar el mundo y terminó pagando el precio más alto por ello. Acomodaos porque este es un viaje oscuro. Empezamos. Para entender cómo Hammarskjöld llegó a su fatal destino, primero hay que entender de dónde venía. Dag nació el 29 de julio de 1905 en el seno de una familia de la alta nobleza sueca, donde la política no era una carrera, sino una obligación. Su padre, Hjalmar Hammarskjöld, fue el primer ministro de Suecia durante la Primera Guerra Mundial. Su principal legado fue mantener al país en una estricta y férrea neutralidad mientras Europa se desangraba. Esa idea de imparcialidad absoluta y servicio público se grabaría a fuego en la mente del joven Dag. Era un estudiante fuera de lo común. Se licenció en Humanidades, Economía y Derecho, y no tardó en ascender como un cohete por la maquinaria administrativa sueca. Fue secretario del Banco de Suecia, subsecretario de Finanzas y un diplomático clave en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Dag era el tecnócrata perfecto, increíblemente brillante, profundamente discreto y en apariencia inofensivo para las grandes potencias. Saltamos al año 1953. La recién creada Organización de las Naciones Unidas está sumida en una crisis institucional absoluta. El primer secretario general, el noruego Trygve Lie, acaba de dimitir superado por las presiones cruzadas de la Guerra Fría y el boicot sistemático de la Unión Soviética. La ONU necesita un reemplazo urgente, pero Estados Unidos y la URSS vetan mutuamente a todos los candidatos de peso. Es entonces cuando se produce un movimiento clave. El 7 de abril de 1953, tras intensas negociaciones a puerta cerrada, el Consejo de Seguridad propone a este discreto funcionario sueco. Detrás de este movimiento estaba Henry Cabot Lodge Jr., el influyente embajador de Estados Unidos ante la ONU. Lodge vio en Hammarskjöld a un burócrata aburrido, un gestor técnico sin un perfil político fuerte ni aspiraciones de grandeza. Lodge lo apoyó pensando: este tipo será fácil de manejar, mantendrá la cabeza baja y no dará problemas. El 10 de abril de 1953, Dag Hammarskjöld jura el cargo como el segundo secretario general de la ONU, pero Lodge y las potencias mundiales cometieron un error de cálculo monumental. Dag no iba a ser un títere de nadie. En poco tiempo transformó la Secretaría General en un ente proactivo, independiente y con una autoridad moral dispuesta a intervenir directamente en los conflictos internacionales. El verdadero examen de Hammarskjöld y lo que terminaría firmando su sentencia de muerte comenzó el 30 de junio de 1960. Ese día el Congo belga declara su independencia, pero casi de inmediato el territorio se hunde en el caos absoluto. Es el estallido de la crisis del Congo. Las facciones internas se despedazan y las superpotencias de la Guerra Fría meten sus tentáculos para controlar los recursos. Por un lado emerge la figura de Mobutu Sese Seko, un joven y ambicioso jefe del ejército que no tardaría en dar un golpe de estado y convertirse en uno de los dictadores más implacables y corruptos de África. Por el otro lado, la rica provincia minera de Katanga, un enclave estratégico donde se extraía uranio, cobre y diamantes, decide separarse unilateralmente del resto del Congo. Al frente de este movimiento secesionista se coloca Moïse Tshombé, fuertemente financiado y protegido por empresas mineras occidentales y por ejércitos de mercenarios blancos que se negaban a perder el control del subsuelo. Hammarskjöld, temiendo que el Congo se convirtiera en el detonante de una tercera guerra mundial, toma una decisión sin precedentes. Envía tropas de la ONU, los cascos azules, con la orden explícita de mantener la integridad del país y expulsar a los mercenarios de Tshombé. Al defender la soberanía del Congo frente a los intereses mineros europeos y estadounidenses, Dag se acaba de ganar enemigos colosales. Llegamos al momento cumbre de nuestra investigación. La situación sobre el terreno es desesperada y tras varios viajes, 3 en concreto,
Doug decide volar en persona una última vez para negociar un alto el fuego cara a cara con el líder rebelde Moses Zombie. Durante la noche del 17 al 18 de septiembre de 1961, Hammarskjöld sube a bordo de la Albertina, un avión Dagas DC-6 de las Naciones Unidas. Su destino es el aeropuerto de la ciudad de Ndola, situada en Rhodesia del Norte, la actual Zambia, un territorio que en ese momento seguía bajo dominio colonial británico y cuyas autoridades simpatizaban abiertamente con los rebeldes de Katanga. El avión nunca llegó a su destino. Se estrelló en un espeso bosque a kilómetros de la pista de aterrizaje. Aquí es donde, como sujeto cero, os pido que analicemos los datos fríos, porque la verdad oficial se cae a pedazos. El análisis del accidente revela una cadena de eventos extremadamente sospechosa, marcada por 3 retazos separados, que apuntan a una ventana de desprotección totalmente premeditada. El primer retraso fue durante el vuelo. El DC-6 tuvo que despegar desde Leopoldville con retraso y realizar una ruta de vuelo completamente inusual, dando un rodeo masivo y volando en un apagón de radio absoluto para intentar esquivar los aviones de caza que los mercenarios de Katanga tenían en el aire. El segundo retraso fue tras la pérdida de contacto. Cuando el avión desapareció de los radares justo antes de aterrizar en Ndola, las autoridades coloniales británicas que gestionaban el aeropuerto no activaron las alarmas ni iniciaron los protocolos de emergencia. Sencillamente decidieron cerrar la torre, dar las buenas noches e irse a dormir, alegando que el secretario general podía haber cambiado de idea y volado a otro lugar. El tercer retraso ocurre en el rescate. A pesar de que varios testigos vieron un enorme destello de fuego en el cielo y reportaron la ubicación exacta del siniestro de madrugada, los equipos de búsqueda oficiales tardaron unas inexplicables 15 horas en llegar a los restos del avión. El aparato se había estrellado a tan solo 15 kilómetros de la pista, un retraso criminal que impidió atender a las víctimas a tiempo. Si los rastros despiertan sospechas, lo que se encontró en los cadáveres es directamente una prueba de juego sucio. Cuando las patrullas llegaron por fin al lugar del siniestro, los forenses descubrieron que los cuerpos de los 2 guardaespaldas suecos que custodiaban a Dag Hammarskjöld tenían heridas de bala. Para tapar esto, la maquinaria colonial se puso en marcha. La Junta de Investigación de Rhodesia examinó apresuradamente el asunto entre el 19 de septiembre y el 2 de noviembre de 1961, bajo el mando del teniente coronel británico Maurice C. H. Barber. Esta junta decretó rápidamente que el siniestro se debió a un simple error del piloto por fatiga e intentó quitarle peso al asunto de las balas con una explicación inverosímil. Afirmaron que los cartuchos que los agentes llevaban en sus propios cinturones habían explotado debido al calor del incendio posterior al impacto, incrustándose en sus cuerpos. Sin embargo, cualquier experto en balística sabe que la munición que estalla libremente en un fuego no tiene la velocidad de penetración suficiente como para alojarse profundamente en un cuerpo de esa manera. Aquello no parecía el resultado de un incendio, parecía el resultado de un tiroteo. Pero la historia se vuelve aún más tétrica. Si miramos a las personas que estuvieron allí, hubo un hombre que salió vivo de aquel infierno, al menos inicialmente. El sargento Harold Julian, un oficial de seguridad estadounidense, sobrevivió milagrosamente al impacto. Permaneció tirado bajo el sol abrasador durante horas debido al retraso del rescate, lo que agravó sus heridas. Julian pasó varios días agonizando en un hospital de Ndola, antes de morir a causa de sus terribles quemaduras y de una insuficiencia renal generalizada. Julian llegó a declarar ante los médicos y la policía que justo antes de que el aparato cayera, vio destellos, explosiones en el cielo y un segundo avión rodeando o atacando a la Albertina. ¿Qué hicieron las autoridades coloniales del coronel Barber? Desestimar por completo sus palabras, alegando que el sargento estaba delirando por la fiebre y la medicación. Murió días después, llevándose consigo un testimonio directo del ataque. Y no fue el único al que cayeron. Decenas de personas locales, trabajadores de la zona y carboneros africanos que se encontraban en la selva esa noche afirmaron ver un segundo avión militar más pequeño acosando o disparando contra el DC-6 de la ONU. Sus relatos contradecían por completo la cómoda narrativa del error humano. Sin embargo, estos testigos locales fueron sistemáticamente ignorados por los investigadores, amenazados por la policía colonial o directamente silenciados. Sus voces simplemente no encajaban en el informe oficial británico.
El impacto político y la conmoción pública tras confirmarse la tragedia fue inmediato. En un gesto de profundo respeto y dolor por la pérdida del líder que defendía su soberanía, el primer ministro de la República del Congo proclamó el 19 de septiembre de 1961 como Día de Duelo Nacional. El continente africano sabía perfectamente que acababa de perder a su mayor aliado en la comunidad internacional. La muerte del secretario general dejó a la ONU descabezada en su peor momento. La Asamblea General tuvo que actuar con rapidez y el 3 de noviembre de 1961, el diplomático birmano U Thant fue nombrado formalmente como el tercer secretario general de las Naciones Unidas, heredando el polvorín del Congo y la inmensa presión de mantener a flote la organización. Pocas semanas después, el Comité Noruego tomó una decisión histórica. El 10 de diciembre de 1961 se le otorgó a Dag Hammarskjöld el Premio Nobel de la Paz de forma póstuma. Ha sido la única vez en toda la historia de los premios que este galardón se ha concedido a alguien después de su fallecimiento. Un reconocimiento de urgencia que el mundo le otorgó no solo por su labor mediadora, sino como una denuncia silenciosa de que su búsqueda de la paz le había costado la vida. Durante décadas, el caso acumuló polvo en los archivos como un trágico accidente técnico. Sin embargo, en el siglo XXI, la desclasificación de archivos secretos de la CIA, el MI6 y de antiguos contratistas mineros volvió a encender las alarmas. Salieron a la luz documentos que hablaban de planes para eliminar físicamente al mandatario sueco. La acumulación de nuevas evidencias forzó un giro político absoluto. Bajo el mandato del secretario general Ban Ki-moon, la ONU aprobó en diciembre de 2014 la reapertura formal de las investigaciones. Ban Ki-moon declaró que la organización tenía la obligación moral e histórica de descubrir la verdad sobre la muerte de Dag. Las investigaciones actuales que continúan abiertas bajo la dirección del juez tanzano Mohamed Chande Othman han cambiado el paradigma oficial por completo. Hoy en día, la ONU ya no acepta las conclusiones coloniales del coronel Barber ni el silenciamiento de los testigos. Sus informes oficiales concluyen que es altamente probable que el avión sufriera un ataque o una interferencia externa activa que provocó el derribo. El caso sigue completamente vivo. Tanto es así que el memorial levantado en el bosque de Zambia, el monumento del sitio del accidente, está actualmente bajo consideración para su inclusión como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un reconocimiento global para que la tierra donde cayó este líder nunca olvide el crimen que allí se cometió, mientras Naciones Unidas continúa exigiendo formalmente a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido y Sudáfrica que entreguen los archivos clasificados que aún mantienen bajo estricto secreto de Estado. Dag Hammarskjöld fue un hombre que creyó que las leyes internacionales debían proteger a los débiles frente a los fuertes, un diplomático al que Henry Cabot Lodge Jr. y las potencias occidentales consideraron un funcionario dócil, y que terminó demostrando ser un líder inquebrantable. Murió en la oscuridad de una selva africana, en un vuelo saboteado por retrasos premeditados, balas inexplicables, testigos locales silenciados y el silencio cómplice de los que manejaban los hilos del mundo. Dejadme en los comentarios vuestra opinión: ¿negligencia monumental de la época o el asesinato político mejor encubierto del siglo XX?